Ahí va, qué bien, Rebeca. La primera, la segunda. Vale, genial, es la primera de la segunda. Bien, pues en vez de ponerme yo a hacer un pan, os voy a mostrar diapositivas. ¿Por qué hago esto? Porque si yo hago un pan, no os vais a enterar de nada. Si yo hago un pan y vosotros estáis en casa haciendo un pan, que si la harina, que si ahora qué, perdona, que si, o sea, somos un montón y sería absolutamente un desastre absoluto. Entonces, yo os voy a poner las diapositivas y os voy a explicar paso a paso el porqué de cada paso que hacemos a la hora de hacer un buen pan sin gluten, como el que veis en la foto, que es una buena hogaza de pan sin gluten, como los panes de toda la vida, como los panes de pueblo, un pan en condiciones, ¿vale? Así que ya os digo, es mucho mejor si lo hago así, con las diapositivas, y vosotros vais anotando muy bien en una libreta o en la hoja de trabajo, o donde queráis, ¿vale? Tener siempre papel a mano porque vais a apuntar un montonazo de cosas. Os lo digo que vais a aprender un montón. Así que ahora ya, sin más que decir, voy a poner el chat en privado, ¿vale? Porque si no, al final no os enteráis de nada, ¿vale? Así que lo voy a poner el chat en privado y nada. Y ya me pongo con la clase, ¿vale? Que ya os digo, estad bien atentos porque va a ser muy guay y vais a aprender un montón. ¿Para quién he hecho esta clase? Bueno, pues para aquellas personas que o bien tienen celiaquía o tienen intolerancia al gluten o tienen una enfermedad inflamatoria o una enfermedad autoinmune que te obliga a retirar el gluten de tu alimentación, ¿vale? Y estás harto, si este es tu caso, estás harto de porquerías gluten free. También para aquellas personas que a lo mejor no les pasa nada, pero que se han planteado dejar el gluten y lo primero que se les pasa por la cabeza es: Dios mío, yo es que no puedo llevar una vida sin gluten porque es que no me imagino dejar el pan. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que tiene hipotiroidismo de Hashimoto, como yo, y a ella se lo habían dicho, pues como a mí se lo habían dicho 1000 veces: vas a mejorar muchísimo más si dejas el gluten, Yo hablando con ella le dije: tía, tienes que dejar el gluten. Y lo primero que me dijo: ya, pero es que yo mi vida sin pan no me la imagino. Bueno, pues para ese tipo de personas esta masterclass es maravillosa, este taller es genial. Y luego también, pues para aquellas personas que simplemente quieren disfrutar de un buen pan de toda la vida, como el que habéis visto en la foto anterior, pero que sea sin gluten. ¿Para quién no es este taller ni esta clase? Pues para aquellas personas que no quieran dejar el gluten y toman ultraprocesados sin gluten y les da igual el efecto tan inflamatorio que tienen estos en su organismo. Toman procesados sin gluten y les da absolutamente igual cómo afecten a su salud, que es totalmente lícito y perfecto. Y también con esto quiero ser súper sincera, porque esta masterclass tampoco es para aquellas personas que se van a ofender profundamente por el hecho de que al final de esta clase gratuita dedique 10 minutos a hablar de mi formación online Panadería Gluten, que es mi formación de masas sin gluten. Entonces, con esto quiero ser súper sincera porque hay mucha gente que se ofende. Entonces, si tú crees que te puedes ofender por el hecho de que yo esté aquí 1 hora y media enseñándote a hacer pan sin gluten de verdad y que dedique 10 minutos a hablar de mi formación y a la oferta que te voy a ofrecer al final de la clase, si crees que te vas a ofender, entonces te invito a que tengas la oportunidad ahora de salir de la clase y así nadie se ofende, ¿vale? Y así todos contentos. Con esto quiero ser súper transparente, súper honesta, para que así no haya mal rollos y nadie se moleste. Mi promesa para hoy, ¿cuál es con esta clase? Bueno, yo os voy a dar tanto contenido de valor como me sea posible y os voy a enseñar mi sistema práctico de 4 pasos para hacer pan sin gluten integral en casa, y te voy a dar también unos trucos y unos consejos para que no tengas que invertir más de 15 minutos de tu tiempo en hacer pan sin gluten, para que siempre que quieras hacer pan no tengas que empezar de cero, ¿vale? Para eso te voy a dar a lo largo de la clase mis trucos y consejos para que el proceso sea más bien rápido. Y luego también, por supuesto, que todo lo que aprenderéis ya ha sido testado 1000 veces y funciona. Lo que sí que os pido a cambio es que mantengáis una mente súper abierta con todo lo que vais a aprender,
que os regaléis esta hora para prestar atención, que es una hora única para vosotros y para vosotras para aprender todo este contenido, y que escribáis muchos apuntes, porque os digo que voy a dar mucha información para que podáis empezar ya a implementar este sistema práctico de 4 pasos para hacer panes sin gluten integrales en casa. Así que mi invitación y mi consejo es que si estáis en el móvil o en el celular, os podáis pasar al ordenador, lo vais a ver todo muchísimo mejor, lo vais a entender muchísimo mejor, y además no vais a tener continuamente las notificaciones que aparecen las 24 horas en el teléfono. Y luego también te aconsejo y te invito a que cierres el email, pongas el WhatsApp lo desactives, pongas el móvil en modo avión, quites el Facebook y te enfoques en lo que estás, ¿vale? Como cuando vas a una clase en directo, que estás a lo que estás, porque si no, no te vas a enterar de nada, ya te lo digo. Os voy a comentar en este taller los 3 errores a evitar a la hora de hacer tus panes sin gluten en casa. Son errores que creo que la mayoría de gente comete. Y también os voy a contar, como ya os he dicho, mi sistema de 4 pasos prácticos que te va a permitir tener un pan sin gluten esponjoso, integral, que nadie se dé cuenta que es pan sin gluten. Y esto ya lo he dicho, lo de los 15 minutos, que ya veréis qué guay. Bien, para mí aprender a hacer panes sin gluten en casa fue la forma con la que logré decir adiós por completo tanto al gluten como a las mierdas gluten free. Y digo mierdas gluten free porque es que para mí es lo que son. Pero no solamente fue aprender panes sin gluten, sino que para mí fue aprender todo un método que ahora os lo voy a enseñar, que me permitió que los panes no solamente me salieran perfectos, sino además con ese método saber los secretos de la panadería sin gluten para hacer cualquier masa que se me pasara por la cabeza, ¿no? Que eso es súper importante cuando queremos llevar una alimentación sin gluten. Yo supongo que como todos los que estáis aquí, o la mayoría que estáis aquí, que os habéis planteado dejar el gluten, decírmelo por aquí en el chat si os ha pasado esto, que pensabas que jamás podrías disfrutar de panes, de empanadas, de empanadillas, de postres, que dices, jolín, ya nunca voy a poder disfrutar de esto, es que ya nunca más voy a poder tomarme unas empanadillas o un postre. Y yo pensaba que nunca jamás podría disfrutar de esto, ¿no? Hasta que por fin, pues, en el 2016 encontré una forma de poder hacer panes integrales sin gluten como los de toda la vida y todo tipo de masas para poder hacer un sinfín de recetas. Para los que no me conocéis, soy Benussan, soy chef de cocina saludable natural. Tengo una visión muy clara, que es vivir en un mundo de personas saludables y felices, que se alimenten bien, que estén realmente saludables. He trabajado en el SA Wellness Clinic, que es uno de los spas más famosos de España, donde la alimentación es uno de los pilares fundamentales con los que se trabaja en esta clínica, y toda la alimentación es natural, súper limpia, muy saludable. También trabajé como jefa de cocina en numerosos retiros de yoga detox, donde también la alimentación era un pilar absolutamente fundamental. Ahí me veis cocinando para 400 personas. Y he fundado también la formación online Panadería Gluten, a través de la cual ya hemos ayudado a más de 4.000 alumnos y alumnas a realizar su sueño de poder vivir sin gluten, disfrutando de cualquier masa horneada sin sentirse un bicho raro. Esta soy yo en el 2015. A mí me diagnosticaron hipotiroidismo subclínico, una enfermedad que afecta a la tiroides, pero cuya causa es la inflamación intestinal. Esto es lo que no nos cuentan. Te dicen que tienes hipotiroidismo subclínico y no te cuentan nada de lo mucho que tiene que ver con cómo están tus intestinos. Entonces, a mí en el 2015 me diagnosticaron hipotiroidismo y me dicen que tengo que eliminar el gluten. Entonces, pues bueno, como a toda persona que le dicen que tiene que eliminar el gluten, yo me puse a experimentar con los panes, empecé a apuntarme a talleres, además es que yo soy de las que se apunta a un bombardeo, empecé a apuntarme a talleres presenciales, me empieza a salir alguna cosa ya, pues después de medio año así, probando, porque ya os digo una cosa, la cocina y sobre todo la panadería, tanto si es con gluten o sin gluten, requiere de intentar, ¿vale? No te va a salir a la primera, eso te lo digo desde ya. Y luego ya en junio del 2016 me doy cuenta que domino ya muchísimas masas, pero todo lo que hago, no sé si os ha pasado a vosotros también cuando coméis cosas sin gluten, que todo lo que haces al final es con harinas blancas refinadas, con almidones, los cuales
tienes que eliminar para curar la inflamación del intestino y al final te das cuenta que todo lo que estás haciendo de saludable tiene poco. Así que luego, después de investigar, pues bueno, saqué mi método para poder hacer panes integrales sin harinas refinadas y para hacer todo tipo de masas sin gluten, ¿vale? Y ya digo, para que así podamos disfrutar de estas masas sin dañar nuestros intestinos. Y todo empezó con el sistema de 4 pasos que os voy a contar ahora, que de verdad os va a permitir no sentiros como un bicho raro y poder comer como cualquier cosa, como cualquier otra persona y disfrutar de estas masas, ¿no? Y mejorar también la permeabilidad de tus intestinos. Bien, vamos a empezar por los 3 grandes errores a evitar a la hora de aprender a hacer masas y panes sin gluten, ¿vale? Error número 1 que veo en las personas que quieren llevar una alimentación sin gluten, que es comprar ingredientes caros y de forma poco eficiente. No sé si os han dicho alguna vez esto, o si incluso lo habéis llegado a pensar vosotras y vosotros, esto de que vais a dejar el gluten y pensáis, ay, jolín, es que ahora va a ser todo súper caro. O os lo han dicho, a mí, por ejemplo, es que me lo han dicho muchas veces. Uy, pues si tú llevas una alimentación sin gluten, te tendrás que dejar una pasta en el supermercado, porque yo he ido a los pasillos del supermercado sin gluten y las galletas te cuestan el doble, el pan te cuesta el doble, las magdalenas te cuestan el doble, etc. Bien, por eso veo que al final instauramos la creencia de que comer sin gluten es más caro, cuando no es verdad. Entonces, uno de los errores que veo es eso, que compramos ingredientes caros y de forma poco eficiente. Y ahora os voy a explicar. Pero sí es verdad que cuando empezamos, lo que hacemos normalmente es que hacemos, vamos al herbolario, vamos a la tienda para alérgicos, ¿vale? O vamos a la tienda eco más cercana y te crees que eso es el estándar, te crees que esos precios es con los que te tienes que conformar. Y al principio te cuesta mucho encontrar los ingredientes para hacer este tipo de panes, ¿verdad? ¿Vale? Te empieza que es harina de sorgo, que es harina de no sé qué, que es harina de no sé cuántos. Dices, Dios mío, ¿esto dónde está? ¿No? Y al final pues no los compras y decides que hacer pan sin gluten pues directamente no es práctico. ¿Qué ocurre en estos casos normalmente? Que te acabas conformando con los ultraprocesados sin gluten y las porquerías, que es lo que yo llamo coloquialmente mierdas gluten free, a pesar de los ingredientes tan nocivos que contienen. Como no puedes comer gluten o como no quieres comer gluten, pues vas, pues eso, al ultraprocesado sin gluten de toda la vida. Por eso es súper importante que aprendas cuál es la despensa básica. Y hago hincapié en despensa básica, que esa es una de las cosas que vamos a ver hoy. Porque no se necesitan 50.000 ingredientes, se necesitan 4 cosas básicas. Entonces, si tú quieres llevar una alimentación sin gluten, si tú quieres aprender a hacer pan sin gluten, ten en cuenta que vas a tener que comprar 4 cosas básicas, que al principio, pues como todo, la primera compra te va a costar más cara, pues que no es lo mismo hacerse con 6 cosas de una vez, que luego ir reponiendo y que luego vas a tener que ir reponiendo, que ya verás que estas 4, 5, 6 cosas básicas te van a durar un montón, ¿vale? Entonces, es muy importante que conozcas esta despensa, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Y que sepas exactamente cuáles son los ingredientes que siempre vas a necesitar y que nunca te pueden faltar. Porque, por ejemplo, hay algunos ingredientes que es que, de verdad, lo siento mucho y ya os lo explicaré, pero si no lo tienes, no vas a conseguir absolutamente nada, ¿vale? Cuando ya tienes tu despensa básica, sabes los 3 tipos de harina que tienes que tener y los otros 3 ingredientes básicos que debes de tener para hacer pan, todo es mucho más fácil, ¿vale? Así que ese es el primer error que no quiero que cometáis y lo vamos a ver en uno de los pasos de mi sistema. Error número 2, sustituir las masas más tradicionales por porquerías sin gluten, que es lo que he dicho antes, ¿vale? Que al principio es normal que vayamos al pasillo sin gluten del supermercado, pero si os fijáis y le ponemos una lupa, aquí he cogido un pan sin gluten de cualquier supermercado, ponemos una lupa en los ingredientes que contienen, nos damos cuenta de que al final un pan sin gluten está formado, o sea, de los del súper, por almidón, aceite refinado de girasol. O sea, si el aceite de girasol ya no lo recomiendo, ya venga, refinado. Almidón, clara de huevo en polvo,
salvado de arroz. Bueno, salvado de arroz pues, todavía hay en el 1, 2, 3, en el sexto ingrediente hay un poquito para hacer bulto. ¿Sí? ¿Veis? Al final es todo almidón, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que con este tipo de procesados ni vas a mejorar tu inflamación intestinal en caso de que la tengas, ni estás llevando una dieta más saludable para nada, ¿vale? Comer ese tipo de cosas para mí no sirve para nada, porque ya digo, no estás ni mejorando en tu condición la que tengas, ni estás mejorando tu salud. Así que de verdad, destierra esto. Y el error número 3, que este es un error que yo cometí al principio y que veo que mucha gente comete, decidme por aquí si alguna vez habéis dicho, ay, pues yo voy a hacer esta tarta y en vez de ponerle harina de trigo, voy a coger y venga, le pongo harina de arroz. Decidme por aquí si habéis cometido este error, porque yo lo he cometido un montón de veces, ¿vale? ¿Y cuál es el resultado? Pues un desastre absoluto. Vale, ¿por qué cometemos este error? Que esto es súper importante. ¿Vale? Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque no sabemos, cuando cometemos este error es porque no sabemos cuál es la función del gluten y la gran importancia que tiene el gluten a la hora de hornear cualquier masa. Cuando no sabemos esto, cambiamos harina de trigo, pues venga, harina de arroz. Y nos queda un desastre absoluto. ¿Vale? Si no sabes la función del gluten, que ahora la voy a explicar para que la tengáis súper clara y para que aprendáis a sustituir el gluten con cabeza y la harina de trigo para que lo sustituyáis con cabeza, si no sabéis la función del gluten, corres el riesgo de hacer esto. ¿Y qué pasa? Decidme por aquí si os ha pasado que vuestras masas se rompen en migajas, o sea que hacéis una tarta y vais a cortar un cacho y es como, o sea, hace trrr, se te rompen migajas completamente. O también me ha pasado, te salen panes que pesan como un quintal, que está todo como súper compactado, que eso no hay ni quien se lo coma. Yo es que eso, he ido alguna vez a un restaurante, me acuerdo una vez una magdalena sin gluten. Digo, maldito el día en el que me pedí esa magdalena sin gluten. O sea, eso era como una cosa compacta, con nada de burbujitas, o sea, de verdad, digno de película de terror. Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Para que podáis sustituir el gluten adecuadamente, porque como ya he dicho, el gluten es súper importante a la hora de hornear. Eso no significa que, obviamente, que no podamos hornear sin él. Os explico. ¿Cuál es la función principal del gluten? Y esto es importante que lo entendáis. Soy una pesada, ¿vale? Aglutinar, ¿vale? El gluten actúa como elemento aglutinante, emulgente y gelificante. ¿Eso es qué significa? Que me actúa como pegamento. Es el pegamento de mis masas. Si yo no tengo gluten o no sé sustituirlo adecuadamente, mis masas se me van a romper en pedazos, me van a deshacer en migajas absolutamente, ¿vale? Y luego además, el gluten también es el responsable de retener los gases en el interior de la masa de harina durante la fermentación. Esto que a lo mejor me parece una clase de química, os explico. ¿Veis que un buen pan con gluten, o bueno, sin gluten también, pero bueno, imaginaos un buen pan que lo cortas y tiene como unas burbujitas, como unos hoyos? Esas son las burbujas de aire que se forman en el interior de la masa durante la fermentación. ¿Sí? Si no hay burbujas de aire, eso queda una masa compacta y ahí es cuando nos salen cosas que pesan un quintal. ¿Por qué? Porque el gluten es el responsable de retener los gases, de formar esas burbujas, y si yo no lo sustituyo adecuadamente, no voy a tener esas burbujas y la masa no va a estar aireada adecuadamente. ¿Me entendéis? ¿Queda claro con esto cuáles son las dos funciones principales del gluten? Esto es muy importante que lo sepáis. Mira, aquí Toñi dice, a mí me salen como ladrillos. Dice María, como si fuera arena, ¿ves? Exactamente, como si fuera arena. Mila, pesan un quintal, muy compacto. Exacto. Vale, perfecto. Pues veo que tenéis que tener en cuenta esto, ¿vale? Entonces, como siempre digo, la solución no está en cambiar la harina de trigo por cualquier harina sin gluten, para nada, ¿vale? Entonces, claro, puede parecer que tienes ahora un problema. ¡Ostras! Te falta un aglutinante que mantiene unidos todos los ingredientes para que al cortar la tarta eso no sea como una arena, y además
te falta un componente que cree aire en las masas. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Que yo, a la hora de sustituir el gluten, tengo que tener en cuenta esta mezcla de harinas, y yo os la voy a dar, no os preocupéis que os lo voy a explicar todo, pero tenéis que tener en cuenta, ¿esta mezcla de harinas tiene aglutinante? Aunque no sea el gluten, ¿he puesto un aglutinante? Y segunda pregunta, ¿con esta mezcla de harinas voy a crear aire en las masas? Y ahora os voy a explicar cuáles son los ingredientes que podemos utilizar para que estas dos condiciones se cumplan. ¿Me entendéis? Decidme por aquí en el chat si me entendéis, si queda bien claro que no se puede sustituir el trigo por una harina sin gluten y que tenemos que sustituirlo siempre teniendo en cuenta que tengo que añadir un aglutinante y un componente que me cree esas burbujas de aire para que mi masa quede bien esponjosa y bien aireada. Vale, por aquí me dice Victalia, me dice sí, genial, vale. Vale, genial, pues veo que sí, que os está quedando bastante claro. Entonces, las soluciones, Alicia también sí, María Dolores, Cris, fantástico. Las soluciones que no comúnmente se dan es el uso de ingredientes altamente procesados. Almidones, pectinas, gomas, ¿vale? Que son ingredientes muy pobres nutricionalmente que solo producen corchopán bajo en nutrientes. Por eso, los panes sin gluten del supermercado es puro almidón y por eso nos quedan tan esponjosos, porque el almidón es uno de los responsables de retener los gases también, ¿vale? El gluten, y si no es el gluten, el almidón. Por eso, en los panes sin gluten de supermercado, el ingrediente principal es el almidón, ¿vale? Para crear esa esponjosidad. Y luego, para cambiar el gluten, para sustituir la función del gluten como aglutinante, utilizan pectinas, gomas y un montón de ingredientes, ya digo, que son muy pobres nutricionalmente. Entonces, cuando sabemos bien estas funciones del gluten, nos aseguramos siempre de tener los ingredientes adecuados en nuestras masas que produzcan el mismo efecto que el gluten. Y eso es lo que quiero que aprendáis hoy, una de las cosas que quiero que aprendáis. Y cuando hacéis esto, cuando incorporáis estos dos ingredientes, entonces estamos sustituyendo el gluten adecuada y saludablemente, ¿vale? Bien. Así que vamos a ver cuáles son los ingredientes, que esto es súper importante, que necesitáis para hacer panes sin gluten, ¿vale? Esto lo vamos a ver en la despensa básica, que ya veréis que os va a quedar súper claro por qué usamos cada ingrediente. Y vamos a ver el sistema automático de 4 pasos para hacer panes sin gluten en casa en menos de 15 minutos. Que es este sistema de 4 pasos, ¿vale? Podéis empezar a apuntarlo y os lo voy a terminar de comentar. Bien, paso 1. Conocer bien la función de todos los ingredientes que vamos a usar. Y ahora voy a ir paso por paso con los ingredientes que vais a necesitar a la hora de hacer panes sin gluten y por qué. Bien, resumidas cuentas, nuestra despensa básica, ¿vale? Si yo quiero dejar el gluten de mi alimentación, quiero empezar a comer panes sin gluten en condiciones, tengo que tener harina sin gluten, almidones, y ahora os comento, ¿vale? Un aglutinante, que es el psyllium o la goma santana. Entonces yo siempre tengo que tener o psyllium o goma santana, ¿vale? Afortunadamente son ingredientes que te duran una barbaridad. Levadura de panadería, azúcar yo uso de coco, sal y agua, ¿vale? Estos son ingredientes, esta es la despensa básica para hacer panes sin gluten. Harina sin gluten, un almidón, un aglutinante, uno de los dos, levadura de panadería, azúcar de coco, sal y agua, ¿vale? Esto son la base de los panes sin gluten. Lo que quería decir antes con esto es que todos estos ingredientes, excepto el psyllium o la santana, que es más de tienda de alimentación ecológica, todo lo demás lo puedes encontrar en cualquier supermercado, ¿vale? Hoy en día en cualquier supermercado te encuentras harina sin gluten, te encuentras un almidón, te encuentras levadura de panadería, te encuentras azúcar o azúcar de coco, sal y agua, pues bueno, ya tendrás en casa. Entonces vamos a empezar con los primeros, las harinas sin gluten, que son la base de los panes sin gluten. Necesitamos siempre una mezcla de ellas.
Es decir, no sustituir la harina de trigo por cualquier harina sin gluten, sino que necesito siempre una mezcla de harinas. Así es como los panes quedan mejor, ¿vale? Aquí os he puesto varias. Tenéis un montonazo. Harina de arroz integral, harina de arroz blanco, harina de avena, harina de trigo sarraceno, de tef, de sorgo, de mijo, de quinoa, de maíz. Hay un montón. Y hay más. Hay de garbanzo, de guisante, de almendra, de coco. Hay un montón, ¿vale? Yo aquí os he puesto, pues bueno, las principales. Yo, mi recomendación es que no os compliquéis mucho la vida. Y yo, en la despensa básica, recomiendo tener harina de arroz, harina de avena, que harina de avena simplemente es comprar copos de avena certificados sin gluten y triturarlos con la batidora para que se quede harina de avena. Se puede sustituir por sorgo o tef, ¿vale? Y harina de trigo sarraceno. O sea, no os recomiendo que tengáis una despensa de 50.000 harinas. No es necesario, ¿vale? Pero bueno, esto es despensa básica. Es la base de nuestros panes sin gluten, la harina, ¿vale? Y lo mejor, como ya os he dicho, es tener una mezcla de ellas. De arroz, avena y trigo sarraceno. O de arroz, sorgo y trigo sarraceno, ¿sí? Ingrediente número 2, el almidón, ¿vale? Y ahora os voy a explicar porque diréis, jolín, pero antes decías que el almidón era malísimo en los panes ultraprocesados. Bueno, ahora os explico, ¿vale? A mí me gusta de almidón el arrurrut, ¿vale? Que también se encuentra en las tiendas de alimentación ecológica. Sin embargo, si por lo que sea no tenéis una tienda de alimentación ecológica cerca de vosotros, os resulta muy caro, por la razón en la que sea, en cualquier supermercado podéis encontrar almidón de maíz o la llamada maicena, ¿vale? En cualquier supermercado hoy en día venden un almidón, ¿vale? Mi favorito es el arrurrut, que es un almidón que proviene de la raíz de la planta Marantarutinacea, que es originaria de las selvas tropicales. Este es mi almidón favorito, pero podéis utilizar almidón de maíz, almidón de tapioca, almidón de patata, ¿vale? El que queráis. Bien, ¿qué pasa con el almidón? Pues como os he dicho antes, el almidón es el ingrediente único prácticamente de los panes sin gluten ultraprocesados. ¿Por qué? Porque atrapa muy bien el dióxido de carbono durante el proceso de fermentación y haciendo que se formen esas burbujas que se forman dentro del pan, ¿vale? Aportando con ello una textura a las masas muy ligera, ¿vale? Es el responsable de que las masas sean ligeras y de que se formen las burbujas, estas burbujitas que veis ahí. ¿Veis? Ahí la línea la he puesto cuando puse la masa y después de la fermentación se han formado unas burbujitas y uno de los responsables es el almidón. Entonces, ¿es malísimo el almidón? No. Lo que pasa es que lo que tampoco queremos es que el 100% de nuestros panes sin gluten la base sea almidón. Pero sí que es importante que le añadamos un poquito para que nuestras masas queden más aireadas. Cuanto más almidón le pongamos a nuestras masas, más aireadas y más ligeras van a quedar, con más burbujas van a quedar, ¿vale? Entonces, yo no recomiendo poner un 100% como en los panes ultraprocesados, pero a lo mejor un 80-20, algo así. Un poquito sí que recomiendo poner, un poquito de almidón para que no nos quede mazacote, ¿sí? Bien, ¿qué tal vais por aquí? Vale, bien, veo que es genial. También se puede utilizar kuzu, lo que pasa es que el kuzu es un alimento súper medicinal que viene fenomenal para, por ejemplo, los que tenemos hipermeabilidad intestinal, viene fenomenal tomar kuzu así por la noche, diluido y calentado. Lo que pasa es que es eso, yo prefiero dejar el kuzu para ese tipo de cosas, ¿no? Por la noche, un poquito de kuzu en vez de, más que nada porque es súper caro y aquí en el pan no te va a hacer nada especialmente para los intestinos, ¿vale? Pero bueno, que eso, que podéis utilizarlo perfectamente el kuzu si os apetece, triturándolo bien. Bien, vamos con el segundo ingrediente que necesitamos. O sea, esto es un sí o sí. Tú te tienes que asegurar de que siempre en tus masas o panes sin gluten haya o goma santana o psyllium. Uno de los dos. Si no pones un aglutinante, no estás sustituyendo adecuadamente el gluten, ¿vale? Porque esa masa que hagas se te va a desintegrar y no va a haber quien lo corte porque se te va a desintegrar como arenilla. Tienes que tener o goma santana
o psyllium. Y ahora te explico lo que es, ¿vale? La goma Santana. La goma Santana se fabrica a partir de ingredientes de origen natural. Generalmente se fabrica a partir de la fermentación del maíz. No sé muy bien cómo es el proceso, pero bueno, se fermenta el maíz y a partir del proceso de fermentación del maíz sale la goma Santana, ¿vale? Ya digo, es un alimento, dentro de lo que cabe, bastante natural. Luego tenemos el psyllium, que es mi favorito y es mi preferencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque el psyllium es la cáscara de la semilla de una planta, de la planta Plantago ovata. O sea, imaginaos, por ejemplo, una semilla de arroz descascarillado, pues esa cáscara, en este caso no es el psyllium porque estamos hablando de una semilla de arroz, pero vamos, sería de la planta Plantago ovata. Lo que es la cáscara, el salvado de la planta Plantago ovata es el psyllium. Entonces, es pura fibra y es un producto mucho más natural que la goma Santana, o sea, sale directamente de la planta. Por eso a mí, aunque tenga un nombre muy raro, que dices, psyllium, Dios mío, que me estoy comiendo con esto. Aunque tenga un nombre muy raro que te piensas que estás aquí envenenando casi con esos nombres, no, es algo súper natural y a mí personalmente me encanta. Se pueden encontrar las dos cosas en cualquier herbolario, ¿vale? Escoged el que más rabia os dé, pero escoged uno. El que queráis, pero siempre tened en vuestra despensa básica o goma Santana o psyllium. Si queréis hacer panes sin gluten, tenéis que comprar o goma Santana o psyllium. Nunca jamás me volváis a hacer un pan sin gluten, sin goma o sin psyllium. ¿Ha quedado claro? Con esto soy muy pesada porque es que de verdad quiero que tengáis en cuenta la importancia de tener un aglutinante en nuestras masas. Vale, podéis usar los dos, la goma Santana y el psyllium, a mí no me parece necesario para nada, ¿vale? Así que nada. Bien, os cuento cómo usamos los aglutinantes en nuestras masas. Bueno, y no os preocupéis porque os voy a dar la receta hacia el final, así que vais a saber las cantidades de todo. Pero para que vosotros podáis ir sustituyendo y haciendo vuestros propios panes, si usáis la goma Santana, siempre vais a usar entre media y una cucharadita pequeña por cada taza de mezcla de harinas, ¿vale? Que utilicéis. Y cuando digo una taza, me refiero a estas tazas medidoras. Ay, bueno, aquí no la tengo, pero bueno, de esas tazas medidoras que son tazas, pues eso, tazas medidoras, que vienen fenomenal, la verdad. Y si usáis psyllium, tendréis que usar una cucharada pequeña de cáscara de psyllium por cada 100 gramos de mezcla de harinas, ¿vale? Mezcla de harinas y almidones. Esto, apuntadlo bien, porque os va a venir muy bien, ya digo, a la hora de que vosotros podáis hacer vuestras propias sustituciones. Las cantidades no os preocupéis porque os las voy a decir más adelante, ¿sí? No os preocupéis que no os vais a ir de aquí sin saber las cantidades de cómo hacer un buen pan sin gluten. Entonces, súper importante, una mezcla de harina sin gluten, ¿vale? Un almidón, un aglutinante, o goma Santana o psyllium, ¿vale? Y ahora, cuarto ingrediente, azúcar, que mi preferencia siempre será el azúcar de coco, ¿vale? Pero podéis usar azúcar moreno, azúcar normal, panela, lo que os dé la gana. Pero un azúcar tenemos que usar. ¿Por qué? Porque el azúcar es el principal alimento de la levadura en los primeros momentos de la fermentación, ¿vale? Entonces, si yo a la levadura no le doy de comer en los primeros momentos de la fermentación, no me va a elevar el pan. Y es súper importante que le añadamos este alimento, el azúcar. Además, contribuye también el azúcar a la coloración de la corteza de los panes, crea una corteza más oscurita. Con los panes que tienen una corteza más oscura, eso es debido al azúcar. También en general depende de la mezcla de harinas, por supuesto, ¿vale? Y además también los panes que tienen azúcar, que tienen un elevado contenido de endulzantes, retardan más la aparición de hongos en la superficie, ¿vale? Así que ayuda más a conservar el pan. Y luego además yo uso el azúcar de coco en vez del azúcar, porque el azúcar de coco contiene minerales en su composición y tiene un índice glucémico muy bajo. Así que yo siempre voy a optar por el azúcar de coco. Ya digo, ese es otro ingrediente que necesitamos tener. ¿Qué queremos poner azúcar? Pues chicos, ponéis azúcar. En realidad es muy poquita azúcar, ¿vale? Muy poquita. Y
así decirlo, se la come la levadura. O sea, que prácticamente no os va a afectar para nada, ¿vale? Bien, ingrediente número 5, la levadura de pan. Y como es que es lo que digo, perdón, es que me voy a lo de atrás. Es lo que he dicho, que es tan poco, o sea, lo que usamos de azúcar, y es que no vale la pena tampoco andar pensando mucho acerca de ello. Ingrediente número 5, la levadura de panadería. Bien, la levadura de panadería es la que suele venir en cepas deshidratadas almacenadas dentro de un sobre, ¿vale? Para mí es la forma más rápida de obtener panes. ¿Por qué? Porque no requiere de ningún tiempo de preparación previa y acorta muchísimo el tiempo de fermentación. Podéis hacer panes también sin gluten con masa madre, pero bueno, ya sabéis que el proceso de masa madre y cómo hacer panes sin gluten con masa madre también lo explico en mi formación de masas y panes sin gluten, pero bueno, hay que echarle ganas, tiempo a cuidar la masa madre, hacer la masa madre, mimar la masa madre, en fin, es un proceso mucho más lento. Por eso yo aquí os he querido enseñar el proceso más rápido, que es con la levadura de panadería. Esta la encontráis en cualquier supermercado. Si sois celíacos o celíacas, aseguraros de que venga certificada sin gluten, ¿vale? Lo digo porque es sin gluten, pero bueno, a lo mejor puede contener trazas o algo así, que yo, por ejemplo, que no soy tan súper estricta con las trazas porque yo no soy celíaca, pues no me fijo en que la levadura sea certificada